Y bienvenidos también a todos los que nos acompañan a través de YouTube. Qué padre que podamos transmitir por ahí. Si ustedes quieren volver a ver el mensaje, ahí está en nuestro canal de YouTube. Y si no tienes el canal, ¿qué esperas para buscarlo, para pedírmelo, para suscribirte, para no perderte nada de lo que hacemos? De pronto subimos algún en vivo o algo así y también ahí, ¿no? Pero muy bien, vamos al mensaje de esta semana. Vamos a orar antes que cualquier otra cosa, que Dios sea el que nos guíe, nos dé sabiduría, nos hable. Sí, acompáñenme en una oración, por favor. Señor, muchas gracias por la bendición que nos das de estar una vez más acá, un domingo más en familia, aprendiendo de tu palabra, escuchándote a ti, Señor, escuchando de tu corazón a nuestro corazón. Por favor, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe. Por favor, danos sabiduría. Por favor, abre nuestro entendimiento, Señor. Y cualquier cosa que estorbe, que nos distraiga, que impida que podamos enfocarnos y poner atención, quítala, Señor, por favor. Cualquier preocupación, cualquier problema, Señor, quítalo de nuestra mente por ahora, Señor, y que podamos escuchar tu palabra y enfocarnos en lo que tú tienes hoy para nosotros en este mensaje. Gracias, Señor, gracias por esta oportunidad. Y como siempre te digo, que no sea yo, que seas tú hablando directamente a nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, amigos. Vamos a comenzar con el mensaje. Vamos un poquito atrasados hoy con el programa. Ahí me disculpan. Vamos con Libres, semana 4. Estamos en la serie Libres. ¿Recuerdas? Serie Libres, no te lo pierdas. Hemos estado siguiendo así como tipo una serie de televisión, ¿no? A nuestros personajes, el pueblo de Israel que está ahorita en Egipto. Están pasándola re mal. Así de entrada vimos que Dios los había bendecido mucho, pero que esa bendición, por supuesto, que trajo algunas incomodidades a su alrededor. Trajo enemigos, trajo envidias. Hubo personas que empezaron a atentar contra ellos, empezaron a atentar contra los bebés. Y la semana pasada nos sorprendimos por la historia de esta mujer que tenía a su hijo, que lo vio hermoso y que lo puso en una canasta y lo dejó, lo soltó. ¿Recuerdan el mensaje de la semana pasada? Soltar, era soltar. Necesitamos tener la suficiente fe para soltarle a Dios algunas cosas que nosotros tenemos bien aferradas y necesitamos soltar. Para soltar se necesita fe. Y hoy vamos a ver ya la historia, lo que continúa la historia, porque resulta que este chico que soltaron en el río ya creció. Recuerden que pasó algo muy interesante con él. Recuerdan que lo adoptó la princesa. Entonces lo crió su mamá lo amamantó, le pagaron a la señora para que amamantara al niño, pero después ella lo regresó a la princesa. Y por supuesto que siendo hijo de la princesa se crió como un príncipe. El chico es un príncipe, pero hasta donde yo tengo entendido, no es como nos lo cuentan en las películas, y ahorita vamos a ver por qué. Así que nunca se guíen por una película para entender una historia bíblica, ¿eh? Siempre hay que ir a la palabra de Dios, esa es la fuente, ¿no? Pero bueno, el mensaje de hoy se titula, semana 4, primeros pasos, cuando la riegas épicamente. Y esto es así como mi primera chamba. Así algo así como ese meme de mi primera chamba, y alguien que hace algo por primera vez y le sale súper mal. Bueno, este es nuestro Moisés, ya van a ver. Pero bueno, el camino hacia la libertad nos lleva a tomar algunas decisiones drásticas y caminos bastante solitarios. Nos lleva a los límites de nuestra fe, del sentido común y de la lógica. Nos prueba, nos reta. El camino hacia la libertad es un camino en el cual podemos encontrar muchos obstáculos. Hay muchas circunstancias alrededor que se pueden oponer para que tú y yo seamos verdaderamente libres. Y de los primeros obstáculos que se oponen en nuestra libertad, los primeros empiezan a aparecer aquí y empiezan a aparecer aquí, ¿no? En nuestra mente y en nuestro corazón. Muchas veces nosotros mismos, y más específicamente nuestros errores, se convierten en nuestros principales obstáculos. ¿A poco no te ha pasado que tú eres el primero que se desacredita para algo? El primero o la primera que dice, no, yo no. O sea, no, si la gente supiera lo que yo he hecho, si la gente supiera cómo yo soy, si la gente supiera lo que yo fui en el pasado, si la gente viera mis pensamientos, si la gente viera que yo no tengo nada de capacidad, que yo ni sé, yo qué voy a saber, yo no puedo, no, pues hay gente más capaz que yo. Y siempre el primer enemigo tuyo para que tú hagas cosas muy chidas y muy grandes y para que seas libre, el primer enemigo, si pones un espejo lo ves de frente, eres tú. ¿Qué tanto te pueden definir, específicamente hablando de errores? ¿Qué tanto te pueden definir tus errores? Tus metidas de patas. Supongamos que no todos los errores que cometemos son por maldad, son adrede, pero los cometemos. O sea, una vez que ya cometiste un error, haya sido con dolo o haya sido sin querer, por supuesto que trae consecuencias
y te hace lamentarte e incluso te cuestionas tu avance, tu continuidad en lo que sea que estás haciendo, ¿no? Aunque sea algo que simplemente fue un descuido. Ahí, por favor, la mamá de esa niña que nos coopere, muchas gracias. Vamos a ir, por favor, al Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2, vamos a estar del versículo 10 al 25. Éxodo 2, del 10 al 25. Dice así, leo para ustedes en versión Nueva Traducción Viviente. Dice: muchos años después, contexto, muchos años después de que a Moisés lo adoptara la princesa, ¿vale? Muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Aquí, paréntesis. Contrario a lo que nos dicen en las películas, que Moisés se llevó una sorpresa de que era hebreo. Yo creo que Moisés siempre lo supo, pero esto nos hace pensar que él sabía quiénes eran su gente, ¿no? Y se fue a visitarlos. Muy bien. Durante su visita vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entendamos bien la historia. Es un egipcio, entendamos como malo, golpeando a uno de los hebreos, un compatriota de Moisés. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba. Y mató al egipcio y escondió su cuerpo en la arena. Entendamos el contexto de la historia. Moisés, mira, para que esto sea fácil de entender hay que ponerse uno ahí, ¿no? Estás viendo, no sé, te vas a otro país y estás viendo que una persona mala de ese país le está haciendo daño a un hermano mexicano y le está abusando de él, y tú estás ahí y puedes hacer algo y haces algo, ¿no? Ese es el contexto en el que Moisés está actuando. Él vio una injusticia, él consideró que eso era una injusticia y él dijo: yo voy a intervenir, yo no me puedo quedar de brazos cruzados. Y además creo que era algo que ya guiaba su corazón. No sé si ya él tenía esos deseos, ese fuego de voy a ser el libertador de mi pueblo. No sé si alguien se lo había dicho, no sé si Dios se lo había revelado, creo que no. Pero él ya traía eso, era un sentido de justicia que él de pronto ya traía, venía con su personalidad. Y él vio esto, dijo: no inventes, yo no puedo quedar sin hacer nada, esto es un abuso. Fue y se aventó y mató al egipcio, ¿no? Como que se le fue la mano, ¿no? No sé si su intención haya sido matarlo, pero lo mató. ¿Sí? Ya lo mató, ya no hay nada que hacer. ¿Sabes? A veces tomamos decisiones con buenas intenciones, decisiones que no terminan bien, pero con buenas intenciones. Y creo que este es el caso. O sea, yo creo que por donde lo veamos, Moisés está tratando de compensar una injusticia, ¿no? De defender a alguien. Y a veces te la crees, ¿no? A veces todo el mundo te ha dicho algo, te ha dicho que estás destinado para esto, para lo otro, que parece que tienes futuro, que tienes talento, que tienes habilidad, y te la crees, ¿no? Y empiezas a caminar con eso, pero la realidad es que también hay un momento en el que uno no está listo. O sea, conozco muchas personas con mucha pasión por servir a Dios y les dan una oportunidad en un contexto en el que todavía no están listos y la riegan. La riegan con la gente, la riegan con lo que dicen algo y dicen: no inventen, y casan a David con no sé, con María, y mandan a Jonatán al arca y hacen un disparate porque no están listos. No quiere decir que es una persona que no tenga habilidad. He visto mucha gente también que puede cantar muy bonito y te pones a cantar y se le van 3 gallos. ¿Por qué? Porque no están listos en un instrumento, en el servicio, en lo que sea, en el servicio, en la puerta. A lo mejor tiene esa simpatía para saludar a la gente, pero no está familiarizado y entonces no sabe qué decir cuando llega alguien. A todos nos ha pasado que, muy a pesar de nuestra habilidad o de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, no estamos listos y tratamos de hacer algo bien, y en lugar de que salga bien, sale re mal, pero recontra re mal. Y este es el caso con nuestro amigo Moisés. La verdad es que a Moisés le falta un montón de camino por recorrer. Y vamos a ir viéndolo en la historia. Por eso no se pierdan ni un solo mensaje, no se lo pierdan. Pero a Moisés le falta mucho camino por recorrer. Otras veces simplemente metemos la pata porque somos bien necios y tomamos malas decisiones.
muchas veces por impulsivos, muchas veces por arrogantes, muchas veces no nos dejamos enseñar, muchas veces creemos que todo lo sabemos y vamos y hacemos cosas que dañan personas y nos dañan a nosotros. ¿Por qué? Porque luego nos enfrentamos a esos errores y nos da pena y nos sentimos desacreditados. Y entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? Haces lo de Moisés. Entierras ese error o esa circunstancia en la arena. Eso fue lo que Moisés hizo. Se fijó que no había nadie, fue y mató al egipcio, y cuando vio que lo había matado dijo: no manches, ¿qué hago? Fue y lo enterró en la arena. Ahora, ¿tú has enterrado algo en la arena alguna vez? No sé, pero digo, no creo que sea muy difícil de desenterrar algo que está enterrado en la arena, ¿no? Cualquier cosa que metas ahí, a menos que lo metas ahí como 50 metros de profundidad, la verdad que cualquier cosa que está ahí medio enterradillo, le haces así con las manos y la sacas luego, ¿no? Seguramente entenderás que esto es algo que no es muy permanente, como el gatito que hace sus cositas en la arena y siempre apesta, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no es profundo. Es algo que no es permanente, es como un poco absurdo, y a mi manera de ver revela lo vulnerables y expuestos que todavía somos. Enterrar un error en la arena aún nos deja expuestos y nos deja vulnerables a que en cualquier momento, con el mínimo aire que corra, se exponga y volvemos a quedar expuestos. Y un error de tu pasado o un error una falta que cometiste vuelve a salir a la luz. Y de hecho te voy a decir algo: cualquier mala decisión que tú y yo hemos tomado nos va a alcanzar tarde o temprano. Eso es un hecho. Cualquier mala decisión que tomemos nos va a alcanzar. Por eso esto es como enterrar un difunto en la arena, ¿no? Tarde o temprano en el desierto es así: se viene el viento, va a quitar la arena y se va a ver y van a decir: bueno, ¿qué pasó aquí? Tarde o temprano nuestras malas decisiones van a salir a la luz. ¿Qué has enterrado en la arena? Piénsalo ahorita. Todos hemos enterrado cosas en la arena para que no se vean, para que no apesten, para que no sean un problema. Y el hecho de que lo hayas enterrado, aunque esté muy profundo, tiene un problema. Tú sabes lo que hiciste. O sea, lo sabemos. Tú y yo sabemos lo que hemos hecho, aunque creamos, como Moisés, que nadie más se enteró. Siempre sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que viene alguien, no sé, pongamos que vengo yo y te digo: oye, ¿sabes qué? Échame la mano en la iglesia, puedes pasar a decir nuestro credo con la velita, así como acaba de decir Max, ¿no? Tú me dices: no, está bien, no. ¿Por qué? Porque en tu mente te desacreditas porque dices: si este supiera lo que yo he hecho, mejor no ayudo, porque yo he hecho cosas, ¿no? Te desacreditas. El primero que te desacreditas eres tú, probablemente porque sabes lo que has hecho. Y entonces no te ves merecedor de ninguna oportunidad. Y te vuelvo a preguntar: ¿qué has enterrado en la arena? Mientras piensas, vamos a continuar con la lectura. Versículo 13 dice: al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a 2 hebreos peleando. A ver, permíteme un momentito. Sí, vio a 2 hebreos peleando. Aquí hay un detalle importante. Dice: al día siguiente, ponga atención a eso, al día siguiente, cuando Moisés salió a visitar a los de su pueblo, vio a 2 hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo?, le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. El hombre le contestó: ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? ¡Ah! No inventes. Se supo. O sea, no nos dice cómo se supo. No hay idea, no tenemos idea cómo rayos se fue a saber, pero se supo. Y yo no sé si te ha pasado que algo que haces se sabe, se llega a saber. Y veas, fíjate en esto. Dice: entonces Moisés se asustó y pensó: todos saben lo que hice, no inventes. Pues sí, porque además los chismes corren rapidísimo. Pero mira, ¿cuánto tiempo pasó desde que cometió el error de matar al egipcio a esto? Un día. De un día para otro, al día siguiente.
Y aquí te vuelvo a decir, amigo y amiga, y esto no es juzgarte, esto es para que tú y yo, dentro de lo que sabemos que hemos sido y hemos hecho y hacemos y lo que sea, hagamos conciencia. Dios siempre quiere que tomemos buenas decisiones, pero inevitablemente como humanos que somos, fallamos y pecamos y hacemos cosas malas. Y te voy a decir una cosa, las malas decisiones te van a alcanzar tarde o temprano. Moisés jamás pensó que se fueran a enterar y mucho menos pensó que eso pasara al día siguiente. Al día siguiente, pero tarde o temprano nuestras malas decisiones nos terminan alcanzando. ¿Y qué problema? Porque ¿cómo voy yo a hacer cosas buenas? ¿Cómo voy a reivindicar mi vida? ¿Cómo voy a tratar de enmendar lo que he hecho? ¿Cómo voy a tratar de vivir una vida para servir a Dios, en servicio a Dios, si he hecho cosas de las cuales me avergüenzo yo mismo? Y Dios guarde se supiera. Dios no permita que se llegue a saber aquel día cuando fui a tal lugar. No permita, Dios, que se llegue a enterar la gente cuando me vi con fulana, cuando me vi con sutano, cuando hice lo otro. Dios no permita que se vaya a enterar. ¿Y sabes qué? Tarde o temprano las cosas se llegan a saber. No creas que eso no va a pasar. Y no importa cuánto tarden en alcanzarte, siempre vas a sentir que fue demasiado pronto. Nunca vas a estar totalmente preparado para lo que se pueda venir a raíz de un error grave. ¿Qué malas decisiones podrían alcanzarte en cualquier momento? ¿Qué hacemos con eso? Lo que ya hicimos tú y yo ya lo hicimos. Pero ¿qué hacemos con eso? Ya está hecho. ¿Qué se hace? ¿Qué mala decisión ya te alcanzó? Recientemente, piénsalo, alguna mala decisión que te alcanzó y dices, sí, ya sé, salió a la luz, reventó todo. ¿Qué estigma te ha perseguido por una mala decisión o por un error? ¿Qué estigma te has puesto tú mismo por tus malas decisiones? ¿Cuántos hicieron algo que sabía que iba a ser un motivo para que otros te juzgaran y eso entonces te llevó a descalificarte? ¿Sabes? Te voy a decir algo. Esto no es algo que solo a ti te pasó. La realidad es que a mí también me ha pasado y a todos los que estamos en este lugar, probablemente mayores que Lucas o que las niñas de ahí atrás, probablemente todos los demás nos ha pasado. Y hay un tema, no podemos borrar el pasado ya. Lo que hicimos lo hicimos, es un hecho. No podemos regresar al tiempo, aunque sí podemos elegir una cosa, amigos. Sí podemos elegir que una mala decisión nos defina o no. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Ya, hasta ahí. Yo no vuelvo a hacer nada, yo no vuelvo a servir a Dios, yo no vuelvo a seguir intentándolo. O decir, ¿sabes qué? Sí cometí un error y sigo adelante. Para mí un ejemplo muy claro en la Biblia de esto, digamos en una historia bastante más reciente que la de Moisés. Hubo 2 discípulos de Jesús que hicieron una tontera, una gandallada, diríamos hoy en día. Tenemos a Judas por un lado traicionando a Jesús, llevando a los que lo iban a arrestar y hasta con un beso, le da un beso y lo traiciona, ¿no? Y Judas no fue delante de Jesús a arrepentirse, no buscó, no sabemos qué pasó en su corazón, pero Judas terminó tomando una muy mala decisión y acabó con su vida. Tenemos a Simón, hijo de Juan, a Simón Pedro, que negó a Jesús 3 veces. O sea, a veces no sentimos la gravedad de esto, pero supongamos que estamos en una situación muy difícil y que yo tengo que decir que conozco aquí a mi amigo Isa, que se lo van a llevar si yo no lo conozco, ¿no? Y que yo, Isa, ¿quién es Isa? Este es tu amigo, ¿no? Ni idea, no sé ni quién es. 3 veces, después de haber compartido y llorado y vivido juntos. O sea, lo que hizo Simón Pedro estuvo horrible. Sin embargo, él tuvo una oportunidad y Jesús habló con él y 3 veces le dijo, ¿me amas? Y él dijo, sí, te amo, sí, te amo. Y Jesús le dio una oportunidad. A lo que voy es, él no acabó con su vida y no dejó que un error como este lo definiera, ¿ok? Él continuó. Tenemos 2, uno que no pudo continuar y acabó con su vida y uno que a pesar de sus errores continuó. Y esa es la decisión que tú y yo tenemos que tomar. Podemos detenernos ahí y decir, hasta aquí llegué porque ya se va a saber, o se supo, o yo lo sé y ya eso es suficiente. Yo no estoy para servir a Dios, yo no estoy para hacer nada para la obra de Dios porque yo estoy descalificado, desacreditado, porque tal el martes 26 de febrero de 1984 hice tal cosa. ¿Cómo iba a liberar
Moisés a un pueblo que lo consideraba un asesino. ¿Sí se fijaron quiénes son los que le dijeron: oye, que me vas a matar como mataste al egipcio? Fue un hebreo, fue alguien de su propio pueblo. Ahora, ¿cómo va a llegar y con qué cara va a llegar a liberar? Decir: sí, por cierto, yo los voy a liberar. ¿Tú, asesino? ¿En serio? Aquí nadie te quiere, compadre, órale. Ahora creen que es un asesino. ¿Cómo va a liberar a un pueblo que cree que es un asesino? ¿Qué credibilidad va a tener ahora que lo ven como un hombre malvado? ¿Qué podía hacer ahora que ya la había regado? Ya está hecho, ¿ya qué? Ya mató al egipcio y ya lo sabe la gente. No importa si lo enterró profundo o no, ya lo sabe la gente. Ya se sabe. ¿Cómo puede huir de su propia conciencia? ¿Qué hace? ¿Cómo puedes servir a Dios si ya sabes, si ya la gente sabe lo que hacías? Sabes que te drogabas o sabe que tuviste en algún momento problemas de alcohol. ¿Cómo puedes servirle a Dios si descubrieron que tuviste una relación fuera del matrimonio? ¿Cómo puedes servir a Dios si se enteran de que tu familia fracasó? ¿Cómo puedes servirle a Dios si la gente se entera de que tú no eres digno de estar en una posición de servicio, ni de agarrar una Biblia, ni de enseñar nada? ¿Cómo puedes servirle a Dios si ya tú y yo sabemos que la has regado épicamente? ¿Cómo te atreves a servirle a Dios? Y eso es lo que puedes pensar, y eso es lo que la gente a tu alrededor puede pensar. Muchas veces hemos estado en la piel de Moisés, y más allá de lo que la gente pueda decir de nosotros, duele lo que tú mismo piensas de ti. Muchas veces hemos estado viendo el panorama tan oscuro, tan complejo, que decimos: ¿sabes qué? Sí, la verdad es que estoy haciendo el tonto aquí, no vale la pena luchar más por esto. Y decidimos bajar los brazos y darnos por vencidos, y decidimos que esa decisión nos defina y nos esterilice, y hasta ahí llego. Yo he escuchado tantas historias de gente que me dice: uy, mi hermano, yo hace años iba allá a la sierra y predicaba la palabra de Dios, qué bonito. Sí, qué bueno, sí, y ahora que ya no, hace tiempo no. ¿Y por qué no? Pues ya sabe, pasan cosas y uno ya, y ya uno entiende. Hubo algo, un evento que pasó y que definió a esa persona y que le dijo: ya tú no deberías ir a hablarle a la gente de Cristo. Y se cayó para siempre. Mucha gente, he escuchado muchas historias: no, fulano, no, pues ese era pastor y enseñaba y tenía su iglesia. ¿Y qué pasó? No, pues quién sabe, pero ya el hombre luego se empezó a echar para atrás y ya lo dejó. No sabemos qué, no necesitamos saber, pero esa persona dejó que un error lo definiera. Ok, no voy a hacer una apología de vivir, de que es bueno vivir cometiendo errores por supuesto que Dios quiere que lo hagamos bien. Pero ¿sabes qué? Dios también cuenta con que tú y yo vamos a fallar. Él sabe, Él nos hizo, sabe lo falibles que somos tú y yo. Sabe que somos humanos y aún así nos llama a servirle. Dios no te llama a servirle porque se imagina Él ingenuamente que tú no vas a fallar. Es Dios. Dios sabe que sí vas a fallar y aún así te llama, aún así nos invita a participar de su obra. Y entonces llegamos a un punto tan oscuro en el que tú y yo creemos que no somos capaces de hacer nada. Y precisamente, mi amigo y mi amiga, es ahí a donde Dios nos quería llevar. Donde nuestras credenciales valgan lo que vale una tonelada de cacahuate. Donde no depende de nosotros, donde no podemos alardear de nuestras grandes capacidades o de nuestro impecable testimonio, porque nadie se enteró nunca lo que hice, entonces tengo un gran testimonio, donde nos quede claro que si logramos algo no fuimos nosotros, fue Él. A Dios le encanta llevarnos a ese punto en el que si pasa algo cuando le servimos a Él, queda muy claro que no fuiste tú y no fui yo, fue Él. Y está perfecto. Eso está perfecto porque de eso se trata. Moisés no fue el que liberó a su pueblo de Egipto, fue Dios y usó un instrumento llamado Moisés. Moisés no fue el que abrió el mar rojo, fue Dios y usó a Moisés con una varita. La varita no era lo especial, ni siquiera Moisés era el especial, fue Dios. Si tú y yo hacemos algo, yo estoy aquí predicando delante de ti no porque yo sea especial, ni porque yo tenga algo, una revelación de Dios, o porque estuve en un monasterio todos estos años y nunca pequé y ahí caí. Aquí caí ahorita del cielo, ¿no? Casi flotando a hablarles a ustedes y luego el Señor me lleva. No, toda esta semana he hecho un montón de cosas que me he equivocado un montón de veces, sino que lo digan mis hijas cada vez que tengo que llegar: mi amor, perdón, creo que no te hablé como debería. O sea,
no nos lo ganamos. Dios nos lleva a un punto en el que si aquí hoy pasa algo y si alguien aquí entiende y Dios le está hablando en este momento, créeme que no es por este pelado que está aquí adelante, es Él, es siempre Él. Y para alguien que entiende que es completamente humano y se equivoca, creo que es más fácil asumir y entender cuando Dios hace algo, precisamente que fue Dios el que hizo algo. Dios nos quiere humillar para que Él se lleve toda la gloria. Sin embargo, el camino muchas veces, esos tropiezos nos pueden extraviar y vamos por el camino que es, pero esos tropiezos pueden hacer que tú y yo tomemos caminos alternativos que nos terminan perdiendo. Dice el versículo 15, efectivamente el faraón se enteró de lo que había ocurrido, y trató de matar a Moisés, pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Cuando Moisés llegó a Madián, se sentó junto a un pozo. No te voy a engañar. Tarde o temprano, la verdad va a salir y vamos a tener que afrontar la realidad de las decisiones que hayamos tomado. Eso es un hecho. No idealicemos esto. Tarde o temprano vamos a tener que enfrentar la gravedad de nuestras decisiones, errores y también de los pecados. Que no es lo mismo, O sea, muchas veces creemos que todo es pecado, todo es pecado, pecado. No, todo es pecado, pero vamos a tener que enfrentar las consecuencias de cada una de esas cosas. Quizá tengas que hacerte a un lado, quizá te ha tocado huir, quizá te ha tocado parar un momento. ¿Sabes? En algún momento, te lo cuento como testimonio, yo estaba dirigiendo la música en una iglesia en otro país y era una bendición, pero yo mismo sentí que había una mala actitud en mí, ¿sabes? Y yo mismo tuve que tomar la decisión de quitarme. O sea, has visto que muchas veces los que han estado en alabanza, que los líderes de alabanza quitan a alguien o lo sientan. Bueno, yo me senté a mí mismo y estuve como 6 meses ayudando con el sonido y ahí, pero no estuve ahí porque yo vi que había una mala actitud en mí, había orgullo, quién sabe qué cosas, y hasta que Dios no tratara conmigo, yo no me volví a dejar a mí mismo hacerlo. Está bien, a veces hay que pausarse, pero esto no es desacreditar. A veces hay que hacerse a un lado, a veces hay que esperar, a veces hay que sanar, a veces toca estar ahí sentado sanando, a veces hay que tomar tiempo para orar. Quizá tengas que correr un poquito, quizá tengas que salir de donde estás y moverte a otro lugar, como le pasó a nuestro buen amigo el Moisés, y alejarte por su propia seguridad. Pero ¿sabes? Te voy a decir una cosa, todavía respiras. Y tú como, ajá, ¿no crees que eso significa algo? ¿No crees que hay algo más para hacer si todavía Dios no te ha llevado a este mundo? Tómalo como una señal. Todavía hay algo que puedes hacer. ¿No crees que si Dios evitó que los soldados mataran a ese bebé Moisés? ¿Recuerdan que era muy lindo? Que la mamá lo escondió y que nadie lo encontró. Si Dios evitó que los soldados mataran a ese bebé, que se lo comieran los cocodrilos, que se lo comieran los hipopótamos, que se ahogaran en el río, que fuera a dar al mar o que se perdiera, ¿no crees que si Dios hizo que lo encontrara la princesa y que lo amamantara su propia mamá y que ahora él fuera el príncipe, ¿no crees que Dios ya hizo suficiente como para creer que va a ayudarlo a llevar a su destino? Por supuesto que sí. ¿No crees que Dios necesita todo lo que ha pasado en ese chico para formar en él el carácter de libertador que Dios necesita que sea? A veces no lo pensamos, a veces solo nos sentimos frustrados porque sentimos que el proceso ha sido muy largo, porque tenemos vidas en las que todo tiene que ser así, ¿no? Abres el celular y tocas una aplicación y si en un milisegundo no está, ¡ay, esta porquería de celular ya se traba! ¡Ay, espérate tantito!, ¿no? O sea, pero así somos, todo lo queremos inmediato y así vivimos. ¿Sabes? Abraham, Dios le prometió que iba a ser padre de una gran nación y pasaron años y años y años y todavía a los 100 años le prometió que iba a tener un hijo y ahí fue teniendo su hijo y vio a la gran nación, ni siquiera la vio. Sí existió esa gran nación, pero varias generaciones después. ¿Por qué crees que todo contigo y conmigo tiene que ser así? Ay, es que Comunidad Vida somos bien poquitos. Ya no somos bien poquitos, por cierto, solo de mujeres, y eso que faltaron como la mitad. Hubo 20 en casa este viernes. Y de esas 20 solo 2 eran invitadas, las demás todas eran de casa. Entonces somos bastantes, están pasando cosas, pero a veces queremos que todo pase con la inmediatez en que estamos acostumbrados a los sistemas electrónicos, ¿no? Pero no, Dios necesita que este hombre pase por un proceso. Y ¿sabes qué? Está bien que no sea ya, está bien que se haya tenido que ir, Dios sabrá por qué.
Moisés con todo y todo necesitaba pasar un tiempo de purificación, necesitaba formarse, necesitaba formar carácter, necesitaba entender que no iba a ser el libertador en sus capacidades. No era porque él era el príncipe o porque era muy lindo y excepcional, no era eso. Él iba a ser el libertador por el poder de Dios, que no eran sus fuerzas. Él iba a cumplir el propósito de Dios con el poder que Dios iba a darle a él. ¿Qué te ha obligado a huir? ¿Y cómo te ha formado Dios en este tiempo? ¿Qué has aprendido? Estoy seguro que de aquí, si te vas a 5 años atrás, de a 5 años para acá, algo has aprendido y hay algo que ya no harías o que harías diferente porque lo has aprendido. ¿A poco eso no es valioso para lo que sea que Dios quiera hacer contigo? Lo importante, amigos, es saber que Dios todavía está en control. Ahí nos cuesta tantito, confiar que Dios todavía está en control. Vamos al versículo 16. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, quienes fueron al pozo como de costumbre para sacar agua y llenar los bebederos para los rebaños de su padre. Pero luego llegaron unos pastores y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó de un salto y las rescató de los pastores. Luego sacó agua para los rebaños de las muchachas. Aquí empieza una historia paralela, ¿no ves? Aquí también se está haciendo el héroe Moisés. Creo que es algo que él tenía, pero aquí nadie lo conoce. Y aquí sí pudo ser un héroe, aquí sí pudo brillar. Y qué padre, ¿sabes? Está padre porque tiene la oportunidad todavía de servir a la gente. Es algo que Dios puso en él. Conozco mucha gente que tiene algo lindo y no lo usa porque ya se desacreditó. Pero si tú tienes eso, Dios te lo puso. Y te voy a decir algo que decimos mucho en Comunidad Vida. ¿Tú crees que Dios se tomaría la molestia de hacerte como te hizo para convertirte luego en otra persona? Yo sé que Dios cambia vidas. Nos cambia en el sentido de que nos hace mejores, que hace que todas nuestras características se enfoquen en glorificarlo a Él, en servirle a Él. Pero no te convierte en otro. ¿Para qué se tomaría la molestia de hacerte a ti tal y como te hizo para que ahora actúes como alguien más? ¿Qué sentido tendría? Dios te hizo a ti y me hizo a mí así como nos hizo, porque así le servíamos a Él. Y Dios quiere usarnos así, solo que necesitamos pulir ciertas áreas. Entonces vemos que Moisés todavía tiene eso, porque es muy de él, es muy de su personalidad. Versículo 18. Cuando las jóvenes regresaron a la casa de Reuel, su padre, él les preguntó: ¿por qué hoy han llegado tan pronto? Un egipcio nos rescató de los pastores, contestaron ellas. Después nos sacó agua y nos dio a beber a nuestros rebaños. ¿Y dónde está ese hombre?, preguntó el padre. ¿Por qué lo dejaron allí? Invítenlo a comer con nosotros. Y si Dios solamente te estabas llevando a donde te quería llevar, y si todo ese camino que tomaste fue Dios llevándote ahí porque ahí te quería llevar, y tú lo viste como una huida, como un escape, como tu vida perdida y descontrolada, y si era Dios llevándote ahí para formar algo en ti, y si siempre fue Dios. Quizá Dios necesitaba sacar a Moisés de Egipto, de su pasado, de su estatus de príncipe, de su comodidad. Quizá necesitaba alejarlo incluso de su mismo pueblo, ver otra cosa, ver el mundo. Quizá primero necesitaba sanar. Quizá primero necesitaba algo de tiempo para trabajar con él. Quizá necesitaba aprender a pastorear una familia y después pastorear todo ese montón de gente que tenía que liberar. Y todo esto era parte del proceso, incluso las metidas de patas. Versículo 21. Moisés aceptó la invitación y se estableció allí con Reuel. Con el tiempo, Reuel le entregó a su hija Séfora por esposa. Más tarde, ella dio a luz un hijo y Moisés lo llamó Gersón, pues explicó: he sido un extranjero en tierra extraña. Y el hombre hizo familia allá y todo. Qué chido, ¿verdad? No importa dónde estés, porque ahora dices: no inventes, ¿ahora qué hace Moisés allá? ¿Y ahora quién va a liberar? ¿Y qué? No importa dónde estés, Dios te puede llamar. Dios no está limitado por las zonas geográficas o por el tiempo, por el espacio, ni por lo que tú y yo ya hemos hecho. ¿Sabes? Si Dios te quiere usar, no importa lo que hiciste, Dios te puede usar y puede cambiar lo que sea que tenga que modificar o que tenga que sanar en ti. Dios te va a llevar a cumplir el propósito que ha trazado para ti tarde o temprano. Hoy, amigos, Dios te está llamando a una cosa: a amar y liderar. Es algo que mencionamos de vez en cuando en Comunidad Vida. Dios nos llama a amar y a liderar, a guiar. ¿A guiar a quién? A otros, a guiarlo a Él.
¿A poco piensa ahorita, por lo menos tienes uno, si no varios, familiares que no conocen nada y no quieren nada con Jesús? Mínimo uno, seguro más. Dios te está llamando a amarlos, no a juzgarlos, no a señalarlos, no a decir, tú pecador, no, a amarlos y a liderarlos, a guiarlos hacia Él. Y más cosas que Dios puede hacer contigo. Pero Dios hoy te está llamando y no te desacredita. Hoy mismo puedes guiar, amar y liderar a personas. Estamos llamados a amar y a liderar a otros a Jesús. Si aún te consideras estéril, si no estás cumpliendo ese propósito, ¿no crees que Dios te trajo aquí hoy a escuchar este mensaje para que agarres la onda y digas, bueno, pues sí, ¿verdad? Dios me está llamando a servirle otra vez. Hay un propósito, mis amigos. Muchos de ustedes conocemos su historia. Muchos de ustedes hace 1 año, 2 años, 3 años, 5 años estaban en contextos en los que ustedes mismos no hubieran apostado un centavo por sus propias vidas o talentos o habilidades al servicio de Dios, y hoy están aquí sirviéndole. Hay un propósito. Dios tiene un propósito. Quizá haya sido de esas personas que se han dejado definir por sus errores del pasado, que han huido, que han enterrado en la arena sus errores. Como quiera, Dios tiene un propósito para ti. Vamos al versículo 23. Con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda. No es cierto. Clamaron por ayuda. Y se me estaban durmiendo, Y su clamor subió hasta Dios. Perdón. Su clamor subió hasta Dios. Escuchen esto. Vamos a leer este versaje. Ahorita nos reímos un poquito más. Su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel. Eso me encanta. Y supo que ya había llegado el momento de actuar. Cuando Dios dice que ya llegó el momento de actuar, mis amigos, ahora sí, agárrense, porque Dios va a hacer y nadie lo va a parar. Sin embargo, en Egipto la cosa parece que sigue todo igual aquí en este momento. Para Moisés parece que todo sigue igual, pero hay algo que está pasando. El momento de actuar de Dios ya llegó. Y aunque todo parezca igual, está a punto de cambiar. Qué emocionante cuando Dios decide que es momento de actuar. Ahora, ¿tú estás listo? ¿Estás lista? No me refiero en cuanto a capacidades, no me refiero en cuanto a santidad y perfección. Me refiero a que si estás listo para decirle, sí, Señor, pues dime a dónde, dime qué hay que hacer y yo voy. Eso es una decisión que tú tomas. Esto ni siquiera te lo dice Dios. Estás listo. ¿Sabes? Tú tomas la decisión de ir. Y Dios te irá poniendo en tus manos para hacer según tus capacidades. ¿Estás listo o estás lista? No importa si tú no, Dios sí lo está. Y cuando Dios dice que es momento de actuar, tú y yo no lo podemos parar. Él va a hacer lo que va a hacer. Y ojalá tú y yo no lo queramos perder. La próxima semana vamos a empezar a ver qué pasó con Moisés cuando Dios lo llamó. Nos va a caer un poquito pesado el Moisés, ¿sí? Pero nos vamos a identificar también, así que no se lo pierdan. Pero por lo pronto, yo te pregunto, ¿qué has enterrado en la arena? Yo te voy a sugerir, con todo el amor que te tengo, no dejes que tus errores te definan, porque Dios no te ha desacreditado. Dios te puede seguir preparando, Dios puede seguir trabajando en ti y va a seguir hasta que salgamos de este mundo. ¿Qué crees que vamos a estar listos 50 años antes de terminar nuestra carrera? Nunca vamos a estar 100% listos, pero sí podemos estar dispuestos a ir hasta donde Dios nos quiere llevar y hacer lo que tengamos que hacer. Tú solo tienes que decir, Señor, aquí estoy. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por hablar a nuestra vida hoy, Dios. Gracias por liberarnos del peso de la religiosidad.
por liberarnos del peso de la culpa, Señor, del pecado. Y gracias por darnos la oportunidad de servirte. Señor, porque aunque nosotros nos desacreditamos muchas veces, tú no nos has desacreditado. Tú sigues creyendo en nosotros. Muchas veces tú crees más en nosotros, Dios, que lo que nosotros mismos creemos. De hecho, todas las veces. Porque tú sabes lo que eres capaz de hacer. Y es que ese es el punto hoy, Señor. No se trata de lo que yo o cualquiera de nosotros podamos hacer. Se trata de lo que tú puedes hacer a través de una vida que se disponga. Por eso hoy estamos aquí, Señor, y muy a pesar de nuestros errores, de nuestras dificultades, de nuestros problemas, de nuestros fracasos, de nuestro pecado, con las manos altas diciendo: Señor, aquí estoy. ¿Qué puedo hacer para servirte, Señor? Yo no lo merezco, y qué bueno que tú y yo lo entendamos, que no lo merecemos. Yo no lo merezco, pero estoy dispuesto a servirte y a ir a donde tú quieras que yo vaya. Gracias por esta oportunidad, gracias por este mensaje. En Cristo Jesús. Amén.